Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee. Cada uno de ustedes que me ven todos los días, póngame atención, no se me despegue de la pantalla. Y por favor, les voy a pedir amablemente y por favor, con mucho respeto, pero con mucho amor, comparta esta transmisión con cada una de la gente que le rodea, sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que usted tiene metido en su sistema. Si tiene amigos en su página o su canal, compártelo porque este tema es muy importante. Tengo un poquito más de 52 años sirviendo al Señor, también predicando la palabra por todo el mundo. Y yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, todas las semanas escuchaba a mi pastor, bueno, todos los días prácticamente, porque en aquella era habían servicios en nuestra iglesia todos los días prácticamente. Y uno de los temas de los cuales se predicaba bastante era el tema del pecado. Sabemos que por la palabra pecado es transgresión a la ley de Dios, pero el tema del pecado era un tema normal, y no solamente normal, sino saludable, porque habían pastores en ese tiempo que eran conscientes de advertir, alertar, de literalmente hacer un llamado a la gente al arrepentimiento. Entonces el tema del pecado era algo normal para nosotros. Obviamente que los cristianos le fallamos al Señor, siempre le hemos fallado, pero siempre constantemente uno de los grandes temas que el predicador, el hombre de Dios predica, es el tema del pecado. Hoy, lamentablemente, desafortunadamente, la gran mayoría, tal vez 80-90% de los pastores no tocan el tema del pecado ni con una vara de 1000 metros. Quiero darte a ti, que es importante en este momento, te quiero entregar lo que yo considero, hice una lista, ¿no? 13 pecados terribles. Obviamente que pecado es pecado. No importa si le llamas pecado aquí, le llamas pecado allá, si es grande, pequeño. Al final del día, pecado es transgresión a la ley de Dios. Y hay algo en la palabra que a mí me estremece mucho, debería estremecer a cada uno de ustedes. Y es que dice que el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea que es más severa la consecuencia, más fuerte el castigo. Y al que más se le da, más se demandará de él. Pero hoy, 2024, vivimos en una generación donde lamentablemente las iglesias están repletas de personas que practican toda clase de pecado. No somos perfectos, pero estamos hablando de practicar el pecado como una cosa normal. Esto es lo que yo llamo pecado crónico. Y mire cómo dice Juan en su primera epístola, si no me equivoco, capítulo 3. El que practica el pecado es del diablo. Son palabras fuertes, son duras, pero son verdaderas. Ahora te voy a entregar 13 pecados que desafortunadamente se están manifestando hoy y han aflotado fuertemente en nuestras iglesias. Han proliferado de una manera tremenda. Primero, las mentiras. La mentira delante de Dios es un grandísimo pecado. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Esto es muy fuerte. Si tú me estás viendo en este momento, tal vez tú digas, ay hermano, pero si la mentira no es gran cosa. Algunos me preguntan, hermano Gary, si yo miento, ¿me podrá impedir entrar al cielo? Definitivamente, absolutamente. Acabo de decirte lo que dice la Escritura. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Hay algunas personas que mienten y tan bien mienten que ellos mismos se creen sus mentiras. Yo he dicho en algunas ocasiones que parece que tienen el don de la mentira, son profesionales para mentir y hasta literalmente tienen hasta un doctorado en mentirología. Pero hablando en serio, esto es cuestión muy importante que lo tomemos en cuenta. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mi amigo, no importa dónde te encuentres y cómo tú sientes que tú eres, tú podrás sentirte el mejor cristiano del mundo, pero si tú mientes, estás corriendo un gran peligro, porque los mentirosos están arriesgando aún la salvación del alma. Estos son 13, te estoy hablando de 13 pecados terribles que se están cometiendo hoy como una cosa normal. Número 1, la mentira. Número 2, la difamación. Ten cuidado de quién tú estás hablando.
Muchas personas en este tiempo del bochinche, del chisme, de los escándalos, con mucha frecuencia les gusta a la gente hablar, difamar a una persona sin saber si es cierto lo que están diciendo. Si buscas en el libro de Levítico, dice la palabra, dice Dios, no andarás chismeando entre mi pueblo. Y dice, no tentarás contra tu prójimo. Difamar a una persona es destruir su testimonio y literalmente al hacerlo estás haciendo daño a un hermano en Cristo, y no solamente eso, sino que afectas el cuerpo del Señor, que es la iglesia cristiana. Debemos de ser prudentes, cautelosos, muy cuidadosos. Si alguien viene a ti y te dice, fulano de tal está fornicando, aquella mujer está adulterando, aquel hizo esto, aquello hizo esto. Si no hay evidencia, además, ¿para qué hablas si no tienes literalmente las evidencias? Hay que tener mucho cuidado. Es muy fácil destruir el testimonio de una persona, literalmente, especialmente en estos días, a través de las redes sociales, cuando se levanta un mal testimonio, un falso testimonio o una difamación. Tercer pecado terrible es la rebelión. Y sabe que en la Biblia hay muchos que se han rebelado a través de la historia. Nimrod se rebeló contra Dios haciendo una gran torre de Babel. Muchos en la historia de la Biblia se rebelaron. La rebelión es posiblemente el pecado más terrible contra Dios. ¿Quién fue el primero en rebelarse? Lucifer, lucero de la mañana. Este gran ángel que el Señor creó, que lo puso sobre todas las estrellas. El diablo se rebeló contra Dios y arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo y fue destronado. La rebelión es totalmente terrible. Y una persona que se rebela, quizás contra la Biblia, la autoridad de Dios, el pastor, contra la verdad, hay que tener cuidado, porque la rebelión en el corazón es de una persona que no está dispuesto a humillarse, a someterse y a obedecer al Señor. Número 4, la arrogancia. La arrogancia es un pecado terrible. Y dice la palabra que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Hoy en el ministerio cristiano hay muchos arrogantes, fantoches, fanfarrones, creídos. Estos apóstoles modernos que han aparecido y los falsos profetas. Había uno que caminaba por la iglesia y venía un hermano detrás de él para saludarlo y decía, no me toques, porque si me tocas se me va la unción. Esas son estupideces, tonterías. Verdaderamente un hombre de Dios debe ser humilde. Jesús fue el ejemplo más grande. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Amigo, la arrogancia está llevando al mismo infierno a mucha gente. Tarde o temprano, estos grandotes que se sienten los meros camaroneros, los cocorocos, el apóstol de apóstoles, el profeta, el patriarca, el grande de los grandes, que se bajen del caballo, porque el único que debe de ser engrandecido, alabado y adorado es mi amado Señor Jesucristo. 13 pecados terribles. Número 5, la incredulidad. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se llega a Él tiene que creer que Él es Dios y Él es galardonador de los que le buscan. La incredulidad podrá afectar hasta la salvación de tu alma. Si tú no crees que Cristo es el que salva, si no crees que Cristo viene pronto, si no crees en su palabra, en sus mandamientos, en sus promesas, tienes problemas serios. Así que 13 pecados terribles: mentiras, difamación, rebelión, arrogancia, incredulidad, blasfemia. El mundo está lleno de blasfemos. Aún en la iglesia hay blasfemos. El mundo constante y continuamente, en la televisión, en el cine, en la tarima del espectáculo, los famosos cantantes, la farándula, etcétera, constantemente tomando el nombre de Dios, es lo mismo que una blasfemia. Número 7, la hipocresía. ¿Qué es un hipócrita?
una persona que habla de algo que él no hace, que dice que tenemos que vivir de cierta manera y él no vive de esa manera. Número 8, indiferencia a Dios. Millones o billones de personas son indiferentes ante el creador del mundo. Terrible. Tú miras a la gente por ahí y Dios trata de hablar con ellos, de ministrarles, y a ellos les importa un bledo. La indiferencia ante la presencia de Dios es lo más espantoso que hay, porque un día tendrán que comparecer ante el gran trono blanco en ese juicio final y no tendrán excusa. Pecado número 9, desobediencia. Los desobedientes, óyeme, no irán al cielo tampoco. Hay que ser obedientes. El Señor está buscando gente obediente. Número 10, burlarse de las cosas del Espíritu Santo. Vivimos en un tiempo cuando mucha gente no cree en el Espíritu Santo, las lenguas, los dones. Si tú no crees, mi amigo, déjalo de ese tamaño. No te burles, no arremedes. Déjalo de ese tamaño, porque podrías estar entrando en un territorio o en un terreno donde cometas literalmente una gran, terrible blasfemia. Y el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay muchos que se burlan de los pentecostales porque danzan, porque saltan, porque alaban, porque gritan. No te burles. No te burles de algo que tú no entiendes o no conoces, o tal vez no has tenido esa experiencia de Pentecostés que está todavía para tocar tu corazón. El profeta del Viejo Testamento, Joel, decía que en los postreros días, aleluya, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros siervos y vuestras siervas. El pecado número 11, terrible, adivinación y brujería. En la iglesia se está viendo mucha brujería, muchas prácticas de cuestiones que no tienen nada que ver con la escritura. El G12, llevan a la gente a una montaña, le ponen los papelitos, versículos bíblicos, se los cambian por lo que ellos ponen de sus pecados, una cruz simbólica, le prenden fuego a la cruz y hacen un montón de embelecos y todo esto. Esto es brujería. Y tú ves muchos de los falsos profetas hoy utilizan todo esto de brujería. Hay adivinos. Una cosa es el don de la ciencia y otra cosa es un adivino. ¿En qué se glorifica a Dios cuando una persona viene y te dice cuál es el número de tu licencia de manejar? Eso no edifica. Eso lo que hace es que engrandece a la persona. Hay que tener cuidado con el don de ciencia, que es usado para edificación y bendición de la iglesia cristiana, y la otra cosa es el espíritu de adivinación. Y no se olvide que hubo un Simón el mago en la Biblia, y hay muchos espíritus engañadores. Pablo dijo, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pecado número 12, terrible también, abominación terrible de inmoralidad. El mundo de hoy es tan inmoral, cometiendo actos que son antinaturales. Estamos en la generación de la ideología de género. Nació niña, se siente niño, nació niño, se siente niña. Por ahí he escuchado testimonios de personas que se declaran que son perros, caballos. Señor, tenga misericordia. Estamos viviendo en un periodo tan espantoso. En las escuelas les están enseñando a nuestros niños todas estas enseñanzas torcidas de sexualidad. Hay que tener cuidado, porque estamos viviendo la hora más peligrosa. Pero el pecado número 13, el pecado más terrible, y escúchelo bien, mi amigo, es rechazar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Te estoy dando 13 pecados terribles, y estos 13 pecados te van a impedir entrar al cielo. Mentiras, difamación, rebelión, arrogancia, incredulidad, blasfemia, hipocresía, indiferencia a Dios, desobediencia, burlarse de las personas que tienen el Espíritu Santo, adivinación y brujería, abominaciones, inmoralidad y rechazar a Cristo. Ojalá que tú, cuando escuches la palabra, no rechaces a Cristo,
Recíbelo, acéptalo. Y hay algunos de ustedes que me están viendo en este momento de hoy domingo y quizás están descarriados, desbalagados, fríos, se apartaron del Señor. Pero hoy Dios te está hablando y te está diciendo, vuelve a casa, regresa a Cristo antes de que sea tarde. 13 pecados terribles. Estamos hablando de unas verdades que la gente no quiere escuchar. Millones están en gran peligro porque hay 13 pecados terribles. Compártelo. Desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, su amigo el evangelista Gary Lee diciéndote, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.